Bueno, hoy es lunes, empieza la semana. Tenemos que empezar está dando fuerte, con novedades. Y entonces, la pregunta, porque para entrar en calor, ¿se pudrió todo? ¿Vos creés que ya se pudrió todo? Yo creo que no, yo creo que estamos en un momento ideal, porque cuando la gente, la gran mayoría, cree que ya no hay más nada que hacer, es cuando empiezan a aparecer las grandes oportunidades. Pero claro, para llegar a, ¿cómo te podría decir? Para llegar a dilucidar todo ese enmarañado, esa enmarañada realidad, no te voy a decir que hay que hacer una investigación, sino que hay que hacer un recordatorio de cómo han venido las aguas. Las aguas bajan turbias. ¿Cómo han venido las aguas? Y entonces, cuando tenés un concepto generalizado de cómo se ha venido desarrollando todo, podés tener previsión de lo que va a pasar. No es que se necesite una gran sabiduría, o un gran conocimiento, una gran cultura. No, es cuestión de tener en la realidad la masa y empezar a hacer galletitas, medialunas, pastelitos, en fin, lo que sea. Entonces, vamos a empezar porque históricamente el siglo XIX fue el siglo el siglo XVIII fue el siglo de las revoluciones, revolución industrial, la Revolución Francesa, en fin, desembocó el XIX con una ebullición, todo estaba en movimiento, la industria había empezado a tomar cuerpo, o sea, apareció una nueva, las muchedumbres avanzaban desde los lugares remotos de los campos, que habían estado sometidos por los regímenes feudales y marchaban sobre las ciudades a buscar el beneficio, la justicia, a buscar el bienestar, la adquisición de poder, de riqueza. Ese fue el siglo XVIII y desemboca el XIX y entonces se dan todas las grandes revoluciones en nuestro continente. Siglo XIX, que nos dan lo que vos sabés, la independencia. Pero venía ya la revolución norteamericana que había producido un hecatombe porque desprenderse de Inglaterra era jodido, no era como desprenderse de España, a pesar de que de España, si no hubiera sido por la ayudita inglesa, no sé si nos hubiéramos desprendido. Pero el XIX fue un siglo de luchas, de personalismo, en fin, de acomodarse los melones, ¿me entendés? Y desembocó en el siglo XX con la lucha de dos ideologías. O sea, ya se había establecido, se había fundamentado los dos extremos, dos puntas, la pobreza y la riqueza. Y entonces se manifiestan filosóficamente en doctrina filosófica, aparece el marxismo, con la teoría de la igualdad, de la justicia, en fin, lo conoces, generalmente se conoce el marxismo, y el neoliberalismo, o sea, la extrema derecha. O sea, se establece la lucha ideológica, que es la que nosotros conocimos, con guerras, guerrillas, revoluciones, en fin, todo lo que conocemos nosotros, que se caracterizó todo el siglo XX. Fue un siglo de lucha, en busca de lo ideal que era la igualdad. Pero llega el XXI, y ya la lucha de clases y toda esa cosa que nos desvelaba, y que muchos tipos hicieron grandes movimientos respetables. O sea, hubo revoluciones acá que fueron de trascendencia. La Revolución Mexicana, por ejemplo, que fue por allá por el 1910, y ahí se inspiraron los rusos. Entonces, todas las revoluciones que hubo en el continente fueron luchas ideológicas para liberarse de los imperialismos.
o sea, de aquellos imperialismos que se hayan conformado después del feudalismo con la revolución industrial. Pero eso termina en el 20, nosotros ya hoy te hablas de comunismo y es como ir a un museo. Quedó la aureola, pero, o sea, no quedó nada del comunismo. O sea, fue un experimento. Desde nuestro modesto punto de vista, el comunismo fue un experimento que tuvo su auge y tuvo su enfrentamiento. Y el neoliberalismo, o sea, la extrema derecha, los conservadores, o sea, se entablaron una lucha a muerte. Una lucha a muerte que hubo guerras y que hubo, en fin, todo lo que se conoce. Pero llega el 21, este siglo, hace 20 años empezó esto, con una nueva opción, o sea que hoy ya es otra cosa, es la revolución de la inteligencia, la revolución de Big Data, la revolución de los algoritmos, la revolución de la inteligencia artificial, de las grandes tecnologías, del globalismo, en fin, otra cosa, la revolución filosófica, porque no se sabe qué va a pasar, filosóficamente no sabemos qué va a pasar, o sea, ahora estamos en el auge de la revolución de la inteligencia, pero ¿el propósito es el mismo? O sea, resolver el problema a las grandes mayorías. O sea, el propósito siempre fue el mismo. Crecía la multitud de habitantes en el planeta y querían adquirir derechos, comida, justicia social querían. Y la revolución industrial y la revolución política y todas las revoluciones, al contrario, lo enturbieron más. Y ahora el objetivo es el mismo. O sea, no es que a ver si un robot lo van a hacer de oro, sino que el que maneja el robot, el que crea el robot es el que está ahora usando instrumentos distintos, armamentos distintos. Ya no va a la guerra con la mochila al hombro y cargado de municiones ahora va con la computadora, con el teléfono inteligente, para lograr. Entonces te das cuenta que no se pudrió nada. Lo único que sí hemos logrado que hemos visto, asombrados, porque estamos asombrados, una transformación del mundo. Y la pregunta es, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Que al final el problema es el mismo, estamos jodidos. Y a ver, ¿cómo le hacemos? Vamos a hablar de este tema, que está lindo. Uno no tiene, claro, el vuelo que se requeriría, porque para esto sería bueno tener recursos intelectuales un poco superiores, porque se trata de cosas bastante elaboradas que nosotros tocamos de oído en mucho, pero al fin y al cabo somos los que pagamos siempre las consecuencias, o sea, los platos rotos, ¿no? Pero fíjate qué cosa curiosa. En aquellos procesos históricos que te he mencionado, nosotros, o sea, el ser humano, el individuo, era protagonista, o sea, estaba involucrado en todo lo que sucedía y participaba con el cuerpo, con la fuerza, con el poder de su trabajo, de su presencia, ya sea en las guerras, ya sea en la industria, ya sea en el trabajo, en fin, participaba. O sea, tenía uno la necesidad de sentirse protagonista porque estaba luchando por algo personal. Pero hoy, con esta nueva ciencia y tecnología, nosotros pasamos a ser un número. O sea, nosotros estamos como un dato. Las grandes corporaciones que manejan el mundo hoy nos tienen a nosotros registrados. O sea, todo esto que estamos haciendo lo ponen antes de que este video, por ejemplo, llegue a tu conocimiento, que lo veas y lo escuches, es filtrado por un sistema de inteligencia, de big data, de algoritmos, que si yo me salgo del encuadre, no lo ves vos al video. O sea, todo lo que estamos haciendo hoy
pues este mundo moderno que se mueve, el nervio, la sangre de este mundo moderno, no es el dinero, no es la riqueza, porque es que el dinero no existe, existe algo que representa el valor del dinero, un papel, pero el dinero en realidad, o sea, lo que respalda el dinero, el valor del dinero es el oro o los valores físicos. Eso no existe, o sea, nadie te cambia un pedazo de oro por un plato de sopa. Entonces, todo eso ha pasado a ser información. Los valores han pasado a ser información hoy. Entonces, una gran corporación tiene información. No necesita tenerte a vos presente. Y cada día menos, porque cada día ya no necesitan tu presencia ni siquiera para elaborar nada. Te está reemplazando por mecánica, por robot. Entonces llega un momento que van a tener que consumir los robots. Fíjate cómo ha ido cambiando todo. Y nosotros no estamos informados. O sea, yo estoy picoteando en todo lo que aparece conocimiento, lo que aparece la ciencia del conocimiento, la gran información que llega, porque si la buscaste la encontrás. Medio uno picotea ahí, averigua a ver qué va a pasar. Y está confuso todo, porque en última instancia, suponiendo que como nosotros no tenemos protagonismo para tomar decisiones, o sea, por ejemplo, llega un partido político, una idea a un gobierno, y decide por necesidad o porque le pide la multitud que lo votó una determinada obra. Y no la puede hacer si no está de acuerdo con el poder global, que es el que va a financiar la obra, porque han recogido todos los valores. O sea, han sido muy hábiles estos que manejan la inteligencia, que han reemplazado los valores reales por los valores incorpóreos y hipotéticos, o no sé cómo se llamarle. Entonces, cualquiera que tenga una idea de hacer algo útil para beneficiar a 2 millones de personas, es muy difícil que tenga decisión propia para hacerlo, excepto 2 o 3 países en el mundo. O sea, China, si quiere hacer un hospital en una semana, lo hace. Tiene toda la tecnología, tiene todo el dinero, tiene todas las posibilidades. De Estados Unidos lo mismo, Rusia lo mismo y para de contar. Todos los demás entramos en el Big Data, entramos en el algoritmo que nos analizan, y si les parece que el análisis da como resultado que sí sirve, pero si el análisis te dice no, por más que llores y patalees y digas que sos pobre y tu dignidad y los derechos humanos y argumentes todo y la OEA y la Naciones Unidas, no importa un corno. El Big Data o lo que es el análisis del algoritmo que no sirve lo que estás proponiendo, entonces está jodido introducirse en eso con nuestro problema. Porque nosotros, todo eso sí está, pero nosotros muchos de nosotros ni siquiera sabemos que existe eso. O que sí existe allá lejos, pero no. Y es lo que rige todos los destinos personales, aunque estés en un rincón del mundo. Por eso hoy hemos pasado a ser una cantidad inconmensurable de distraídos. O sea, ¿qué es un distraído? Uno que no sabe lo que está pasando en la realidad. Y nosotros somos unos distraídos, o sea, millones. De los 7.000 millones de distraídos que hay en el globo, yo creo que habrá menos de 1 millón. No, mucho menos. Tal vez el menos que sí sabe lo que está pasando y que incluso hasta maneja relativamente todo esto que estamos hablando. Ahora bien, o sea, la realidad nos indica que se nos ha escapado de la mano todo, que somos un número y que constituimos
una fuerza para determinados sectores. Nosotros no somos en sí intrínsecamente una fuerza que podemos cambiar el destino de nada. Aunque ganes una elección, aunque llegues al gobierno, aunque tengas el poder ejecutivo, legislativo. Entonces, ese gran poder imaginario que es la ciencia tecnológica moderna, digita y maneja los resortes del poder real. O sea, la comunicación es un poder real para ellos, lo utilizan como se les da la gana. La ley, la justicia, los poderes que ponen orden, los manejan ellos. O sea, ellos digitan jueces, fiscales, Corte Suprema, en fin, no cualquiera con grandes valores llega. Llega el que es afín y cede a sus indicaciones. Si no, no llega. Es muy difícil que uno pueda introducir a alguien que rompa la ecuación, no te lo permiten. O sea, si llega por alguna determinada fuerza, lo aíslan, no puede operar. O sea, lo hace sentir en soledad, no tiene fuerza. Entonces, pero el problema sigue siendo el mismo, la demanda social. O sea, podrás tener todas las ciencias y las tecnologías y la inteligencia artificial y los estudios del cosmos y la respiración y los microbios y cambiar un organismo, hacerlo automático como es uno, como una especie de robot que tiene aparatos insertados por todas partes, pero tiene que comer todos los días un tipo, y tenés una familia, y tenés hijos, y procreás, y tenés necesidades, y eso ¿cómo se resuelve? Te lo van a digitar también por los números, por un algoritmo te van a decidir lo que te conviene y lo que te sirve y a lo que tenés derecho. Y sí, te lo están haciendo. Hoy, aunque te parezca mentira, vos que estás a lo mejor en el último rincón del mundo y querés, a mí no me toca, estás dentro de la cuadrícula, estás dentro del sistema. Si usás un teléfono, si lo usás, generalmente casi todo el mundo tiene teléfono, por eso luchan tanto para que todo el mundo tenga comunicación. No están preocupados porque la gente se comunique y que te hablen de boludeces por teléfono. Están preocupados porque hay un montón de gente que todavía no ha entrado en el sistema y que los necesitan que esté para controlarlos. Entonces cuando vos estás hablando por teléfono, te están filtrando en unas máquinas que andás a saber cómo son. Y cuando ocurren estas cosas, la curiosidad de uno es averiguar qué es lo que está pasando en realidad. Porque ¿quién está detrás de todo esto? ¿Y cuál es la pretensión? Y si lo primero que vemos es que están cayendo los falsos profetas. O sea, el dinero que sirve para producir creatividad, movimientos, evolución, transformaciones, sí existe, pero no existe. O sea, los miles de millones de dólares supuestamente que tiene la gente acumulada en bancos o en paraísos fiscales, o sea, se los han secuestrado. Fíjate qué cosas, se los han quitado de las manos, muy elegantemente, para que no hagan nada, para que ellos determinen. O sea, un tipo que tiene, normal, un tipo de cualquier país de los nuestros tiene 20 millones de dólares, o 10 millones de dólares, o 5, o 3 millones de dólares. ¿Dónde los tiene? En la casa. O sea, los está usando todos los días para hacer cosas, para plantar árboles, para una fábrica, para producir un movimiento, para construir una escuela, un hospital, en fin, crear trabajo. No, lo tiene en una banca, en un paraíso fiscal. O sea, se lo han secuestrado el dinero, se lo han quitado. No hace nada. O sea, lo que pudiera ser la fuerza motriz para cambiar las cosas, se la han absorbido. Todas las grandes fortunas del mundo que nosotros conocemos están concentradas en la banca. ¿Y quién es la banca? Los dueños de todos estos aparatos que te estoy hablando.
de toda la inteligencia artificial, los que manejan todo. O sea, no solamente que te manejan la cabeza, te manejan lo que tu fuerza creativa ha generado para acumular potencia económica. Pero la casa acumula potencia económica y la tienen ellos. O sea, no es que un país de gente emprendedora ha hecho fortuna y la está utilizando para desarrollar su país. Para nada. La tiene acumulada en los bancos. Le dan un porcentaje, o sea, le dan un dulce todos los días, y ellos en todo caso la usan. O sea, fíjate, Argentina tiene, por ejemplo, 400.000 millones de dólares fugados y anda pidiendo empréstitos para poder darle de comer a la gente. ¿Te imaginas con esos 400.000 millones de dólares? Te hablo de Argentina porque tengo autoridad para hablarlo. Soy argentino, pero andamos mendigando y si nos prestan dinero, nos prestan del propio dinero nuestro, de los nuestros, del dinero que generó la fuerza de trabajo del país. Mira qué bien, qué buena trampa. O sea, no es que van a ellos a meter la mano al bolsillo y decir, no, yo con la nobleza que me caracteriza te voy a prestar dinero. Nada. Te prestan del dinero que te afanaron primero, te lo quitaron. O sea, no te lo quitaron, pero andá a un banco a pedir y decir, bueno, yo quiero que los 10.000 millones de dólares que tienen ahí, o 1.000 millones, me los den. No te los dan, no te los dan. Andá a un banco a pedir que sacar toda tu cuenta, tenés 50.000 dólares o 100.000 dólares. Andá a cualquier banco. Porque hay que saber esto. A lo mejor ustedes no han tenido, algunos de ustedes, 100.000 dólares en el banco, nunca, ¿no? Y entonces no conocen esto. Pero si vos tenés 100.000 dólares en un banco, andá a buscarlos, andá a decirle, yo quiero que, no ahora, porque no los tiene acá, pero mañana a las 10 de la mañana vengo porque me quiero llevar los 100.000 dólares que tengo acá en el banco, o 1.000.000 de dólares. A ver si te los dan. Andá, haz la prueba. ¿Te das cuenta? Entonces todo esto es que es necesario que lo hagamos del conocimiento de la gente para que cuando oigamos a políticos o economistas o locutores o comentaristas o en fin, todos esos charlatanes similares a uno, sepa de qué están hablando y cuál es la verdad detrás de sus palabras. Y claro, aunque te parezca mentira, acá está apareciendo un mensaje silencioso que habrá que interpretar. Están desapareciendo nuestros dioses, todos nuestros dioses, los tangibles y los idealísticos, los sublimes. Ya no hay, no puedes creer en ninguno de los dioses porque los dioses no te han respondido. O sea, sí, nosotros, por nuestras creencias religiosas, aún mantenemos ese vigor, ese acervo, esa conciencia secreta, sublime, que es el amor por algo que es superior a nosotros. Sin embargo, todos estos recursos, estos acontecimientos que científicamente, con la inteligencia artificial y todas estas cosas modernas del siglo XXI, por más que busqué justicia pidiéndole al Dios que sea, incluso el Dios sublime nuestro y el Dios de ellos, de la gran mayoría, de esos que tienen los miles de millones escondidos en los bancos fiscales, que también es su Dios, que es el Dios dinero, también ha dejado de ser. O sea, la muerte de los dioses. Y entonces nos quedamos en el más espontáneo y extraordinario desamparo. ¿Cómo diablo vamos a sobrevivir sin creencias, sin recursos en nuestras manos, sin transformación acorde a nuestras necesidades y demandas? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros gobernantes puedan cumplir con sus promesas? ¿Y cómo vamos a hacer que el gobernante tenga la suficiente capacidad e inteligencia para entender que no puede prometer cosas que no va a poder cumplir? O sea, cada gobernante que vemos, lo que hace, ni bien asume el gobierno, es desprestigiarse.
Es muy poco el gobernante que realiza todo lo que prometió en campaña, porque no está en la decisión de él, está en la decisión, como te dije, del algoritmo, de la Big Data y de los que tienen la plata, de los que tienen plata. Por lo tanto, yo he tratado de ser muy cuidadoso con el fin de no herir susceptibilidades. O sea, mucha gente se puede sentir agredida por lo que yo digo o por el análisis que hago. Pero yo estoy en búsqueda de las respuestas que ustedes también tienen. Ustedes como pregunta. O sea, no es que yo estoy diciendo esto es así y ustedes tienen que escucharlo y aceptarlo. Averígüenlo. Nosotros estamos enajenados. O sea, estamos en padrones inscritos que nosotros desconocemos. Somos parte de los datos que ellos manejan para manejar el mundo. Y entonces cuando uno individualmente pretende exponer una idea porque cree que puede ingerir o que puede penetrar en la conciencia de las masas, es una utopía, es un sueño de un tonto. Como si yo pensara que porque hago este video y le gusta a 2 o 3 mil personas o 10.000 personas, voy a cambiar algo. Para nada. Todo esto lo manejan la Big Data, o sea, el algoritmo, como te dije antes. Este video lo están filtrando. Si no estuviera acorde con las necesidades que tienen sus proyectos, vos no verías mi video. ¿Qué nos queda? Porque esa sería la pregunta. Entonces, ¿qué nos queda, viejo? Y nos queda, no es mucho, no te creas que podés elegir, no nos queda mucho. Como no nos quedó mucho cuando hubo las luchas ideológicas, ¿te acuerdas de las luchas ideológicas? Lo único que con las luchas ideológicas participábamos nosotros con el cuerpo. Y muchos, los que estaban en contra de las grandes ideologías, pagaron con su vida. O sea, no es que impusieron. Y los que impusieron a fuerza, a sangre y fuego su ideología, estuvieron cercados, estuvieron en una isla. Ahí no tenés a Cuba. Cuba resistió 50 años, 60 años. Y fíjate cómo está Cuba. No ha progresado en la medida cuál sería el progreso también. Nosotros hemos progresado porque no estuvimos en la isla. ¿Te das cuenta? Porque no está en nosotros. Entonces, vos me preguntarás, bueno, ¿y cuál es tu conclusión? No me pongas contra la pared, yo no te he hecho tanto daño, al fin y al cabo me pedís conclusiones, yo te puedo aventurar una opinión, te puedo decir que, como decía Martín Fierro, escuchá bien lo que te voy a decir, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque andir a rascarse. Es lo único que me queda para decirte. Si nosotros luchamos contra todo esto, lo único que tendríamos que anteponerle a todo este gran movimiento, esta gran revolución científica y tecnológica, es algo similar a la de ellos. Estamos en condiciones en Latinoamérica de enfrentar las revoluciones cibernéticas de la dimensión que tienen, que son hasta desconocidas por la mayoría de nosotros, para nada. Apenas tenemos una computadora que nos cuesta trabajo prenderla. En fin, yo hoy quería conversar estas cosas porque siempre es bueno empezar una semana con una gran pregunta. Sobre todo una gran pregunta que uno mismo no la puede responder. Y este es el caso. Ya ves que hemos desarrollado todo un mundo, un universo hoy. Sin embargo, terminamos con que no tenemos respuesta. No sé si vos tendrás, a lo mejor mi escasa mentalidad no acaba a concebir lo que habría que hacer. Porque una cosa es suponer lo que uno pudiera hacer y otra cosa es poder hacerla. Y como uno tiene aquel aprendizaje de mejor que decir es hacer, lo mejor que hay que hacer ahora es desencillar hasta que aclare.
Te mando un gran abrazo y mañana acá al pie del cañón otra vez.